Muy bien, pues vamos entonces a continuar con nuestra serie que estamos enseñando todos los viernes, la serie que le titulamos Señales de los Últimos Tiempos, y el tema 11 que traigo hoy es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Ha escuchado hablar de ese tema, mis hermanos, alguna vez? Del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y no solamente de los hombres, también de las mujeres, ¿sabía? O sea, cuando dice la palabra, cuando se refiere a hombres, no se refiere al sexo masculino, se refiere al ser creado, al Homo sapiens, ¿no? Al hombre, ¿sí? Entonces vamos a leer, vamos a buscar las escrituras, segunda de Timoteo 3. Vamos a leer versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice segunda de Timoteo 3, 1, dice, también es Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En estos versículos, mis hermanos, de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en esos versículos, el apóstol Pablo está haciendo o hace una predicción de la apostasía final. Ya vimos lo que es la apostasía, ¿verdad? Y Pablo en esta carta está haciendo una predicción, ¿verdad? Final. Y de los rasgos también, está hablando de los rasgos que caracterizarán a los malvados hombres y mujeres de estos días, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, el apóstol lo recibió por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Y por lo tanto, esta revelación, mis hermanos, es digna de que nosotros pongamos toda nuestra atención a esta verdad que nos revela el Espíritu Santo. ¿Va a poner atención, mi hermano? ¿Qué le parece si hacemos una oración para empezar? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Queremos, Señor, reiterarte nuestra gratitud, nuestra adoración a ti, porque tú eres un Dios santo, un Dios fiel, un Dios tardo para la ira y pronto en misericordia. Y por eso, Señor, nosotros estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú no nos pagaste conforme a nuestras iniquidades, sino que al contrario enviaste a tu Hijo para morir y tomar nuestro lugar, el lugar que nosotros deberíamos de haber tomado. Pero gracias a Jesús que murió en la cruz, ahora nosotros podemos escuchar tu palabra, podemos ser libres y poder recibir con el Espíritu, Señor, y entendimiento de tu palabra y la revelación, Señor, de tu Espíritu, las palabras que tú tienes para nosotros. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 1, mis hermanos, comienza con esta frase: también debes saber esto. Es decir, que Pablo le dio un mensaje a Timoteo y le había dado ya algunas indicaciones, ¿verdad? Pero aparte de todo eso le dice, también debes saber esto. Y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros no desconozcamos, o sea, que sepamos, ¿verdad? Que nada de lo que la palabra de Dios nos enseñe, que no lo desconozcamos. Él quiere que sepamos todo lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de conocer, mis hermanos, las doctrinas de la Biblia, ¿sí o no? Debemos de estudiarlas, pero también debemos de enseñarlas.
Amén. Y Pablo, mis hermanos, en sus cartas repite que los hermanos, que los ministros, pues, ¿verdad? Que los ministros, pero también los hermanos, los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Sí. Entonces, Pablo nos dice que los creyentes, los que creemos en el Señor, que no debemos de ignorar algunas importantes doctrinas. Y le voy a dar algunos ejemplos donde Pablo habla acerca de no ignorar. Rápidamente, nada más yo se los leo. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ya ves, ahí dice Pablo siempre diciendo, no ignoren, no ignoremos. Y sabe que muchas de las veces hay cristianos que asisten a las iglesias, pero que ignoran las doctrinas, que no las conocen. ¿Sí lo sabía o no? Y están llenas las iglesias de gente, de personas que ignoran las doctrinas. Por eso es mejor, mis hermanos, en lugar de tener llenas las iglesias de gente, porque eso es lo más fácil, es mejor llenarla de discípulos, ¿no lo cree? De creyentes, de gente que esté comprometida con el Señor, como usted hoy se comprometió con el Señor y vino a este lugar, ¿verdad? Algunos, bueno, no pudieron por el trabajo, otros quizás por salud, otros no sé, ¿verdad? Pero usted se comprometió y está aquí. Entonces, Pablo siempre les decía en sus cartas a todas las iglesias, les decía, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. Mire, ¿sabía que los ignorantes, los que ignoran, a veces son más arrogantes que los que sí saben? ¿Sí o no? Dice, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora veremos qué era aquello que Timoteo debía de saber. ¿Qué era lo que Timoteo debía de saber? Me voy a mover este poquito de aquí, porque no la veo, hermana, y quiero verla. ¿Sí? ¿Qué era lo que Pablo quería que Timoteo supiera? ¿Qué, mis hermanos? Que en los postreros días, ahí le vamos a dejar, que en los postreros días, y esta frase, mis hermanos, que en los postreros días, se refiere a esta era, mis hermanos, a esta actualidad, que comenzó con la primera venida de Cristo al mundo y hasta su regreso. Esta es la nueva era, mis hermanos. Mire Hechos 2, deje un apartado ahí y vaya por favor a Hechos 2:16. Hechos 2:16, por favor. ¿Lo tiene? Hechos 2:16. Dice Hechos 2, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué tremendo, ¿no? En los postreros días, mis hermanos. Primera de Pedro 1:20, por favor. Primera de Pedro 1:20. ¿Lo tiene? Quiero que sea rápido, ¿verdad? ¿Ya lo tiene o no? ¿Sí? Es que algunos como traen su celular y todo, rápido lo encuentran, ¿no? Pero me gusta escuchar las hojas de las Biblias, es más emocionante eso, ¿o no, mis hermanos? Hay menos distracciones, porque mire, si usted usa su celular, de repente ve que le llega un mensaje, dice, ay, este mensaje ¿de quién será? Ay, me le dieron like a la foto que subí, y ya se distrajo. Por eso es mejor la Biblia así, ¿no? En hojas. Bueno, para mí, esa es mi sugerencia, ¿no? Primera de Pedro 1:20, ¿lo tiene? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero en los postreros tiempos, es decir, que desde que vino Jesús y hasta la actualidad, estamos en los postreros tiempos. Y quizá, mis hermanos, esta sea la última generación. Quizá estemos ya en las últimas generaciones y Cristo viene pronto, mis hermanos. Miren, no sé si usted se ha dado cuenta, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero usted, hermano, debe de sentirlo. No sé si usted siente, pero el Señor ya viene. Si usted se da cuenta, yo estuve viendo, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero
cómo el mundo, cómo el engaño de Satanás hacia el mundo y cómo de verdad la palabra se cumple, porque dice que el enemigo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Y a eso ha venido Satanás. Satanás no se la piensa, ¿eh? ¿Cuántos saben? Bueno, espero no estar hablando un tema que nada que ver, pero hay una compañía muy grande que es financiera aquí en los Estados Unidos. Me voy a reservar el nombre, pero que es dueña de todo, mis hermanos. Que el capital que ellos tienen es 7 veces más que el país de España, del Producto Interno Bruto. Y es la mitad del Producto Interno Bruto, el capital de esta compañía que es de aquí de Estados Unidos, es la mitad de todo su capital de esta compañía, es la mitad del Producto Interno Bruto de esta nación. Y esa compañía es dueña de todo. Es más, últimamente se ha adueñado hasta de las casas, de las residencias. ¿Sí lo sabía? Por eso hoy es muy difícil aquí en Estados Unidos comprar una casa. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero quiero ¿a qué voy con esto? Que tenemos que observar, que tenemos que investigar, que tenemos que ver cómo se está moviendo el mundo, mis hermanos. ¿Sí? O sea, el mundo se mueve de tal forma que Satanás opera en todo esto. Pero ¿cuántos saben que hay cosas más valiosas que las cosas materiales? Por ejemplo, la salvación no tiene precio. Bueno, tuvo el precio la sangre de Cristo, ¿no? Pero nosotros no podíamos comprarla, ¿verdad? La salvación, la paz, el gozo, son cosas que la verdad ni la compañía más grande financiera de este planeta puede comprar, mis hermanos. ¿Sí? Bueno, pero continúa diciendo el versículo 1 de 2 de Timoteo 3, continúa diciendo que vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Y cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, mis hermanos, generalmente los identificamos con pasajes donde se mencionan catástrofes, ¿sí o no? Los últimos tiempos, hay terremotos, ¿no? Guerras, hambres y otros sucesos devastadores, ¿sí o no? ¿Sí? Y pocas veces lo hacemos pensando en el carácter de las personas. Cuando hablamos de los últimos tiempos, nunca por aquí nos pasa sobre el carácter de las últimas personas. Digo, del carácter de las personas. ¿Verdad que no? Y desde el principio, mis hermanos, vemos en la Biblia cómo el carácter del hombre ejerce su influencia sobre la creación. ¿Sí? La tierra, mis hermanos, fue maldita por la transgresión del hombre. ¿Sí o no? Porque el hombre pecó y por eso hubo maldición. ¿Sí o no? Y Pablo hace a Timoteo, mis hermanos, una afirmación muy significativa. Además, Pablo acentúa que este discípulo, Timoteo, pues debe de tener ese conocimiento, como ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál conocimiento? ¿Cuál? Que habrá en los días finales una sociedad, mis hermanos, marcada por la forma de ser y de actuar de los hombres. Muy marcada, mis hermanos. El carácter de las personas será de una determinada manera y eso provocará, mis hermanos, tiempos difíciles y peligrosos por el carácter de las personas. De verdad. Y Jesús dijo que habría en esos mismos tiempos, mis hermanos, un aumento de la maldad. ¿Lo recuerda? Y que el amor de muchos se enfriaría. Eso usted lo va a encontrar en Mateo 24:12, por los que están anotando. Por tanto, mis hermanos, hay una generación final, que yo creo que es esta, la generación final, que es antes de la venida definitiva de Jesús, es decir, la segunda venida, el parousia, ¿verdad? Que manifestará un aumento del pecado y la maldad.
Y usted no sé si lo ha visto, si ha observado, pero hoy en día vemos tanta maldad por donde quiera, tanta degeneración, ¿sí o no? Vemos y la gente ya lo ve como algo normal, ¿sí? Lo vimos en la generación de Noé, por ejemplo, ¿sí o no? También lo vimos en la generación de Lot, lo vimos en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y creo que no hay mucha duda, mis hermanos, que es parte de nuestro tiempo también, estas situaciones, ¿sí o no? Y en los versículos 2 al 5, mis hermanos, vamos a ver cuál será entonces el carácter de los hombres de los últimos tiempos que ya ha comenzado, mis hermanos, ¿sí? Y vamos a definir cada adjetivo, es decir, cada característica de este tipo de hombres, ¿no? De este tipo de caracteres. Y si estamos convencidos, mis hermanos, que vivimos en los últimos tiempos, debemos de saber lo que Pablo dice a Timoteo. Ahora, este acontecimiento que vamos a estudiar no es para juzgar, mis hermanos, a los demás rápidamente, ¿no? Y estamos pensando, yo pienso que fulano de tal, por eso es así. Este tiene el carácter. O sea, no es para que juzguemos inmediatamente, ¿no? Sino para saber que nosotros mismos hemos nacido también en esta atmósfera, mis hermanos. Por tanto, somos susceptibles de ser influenciados también por ella. Nosotros los cristianos, podemos ser influenciados también. Y los procesos de iniquidad, mis hermanos, se forjan mediante leyes impías que se instalan, mis hermanos, en la sociedad de forma natural. Y acabamos aceptándolas como algo normal. ¿Sí o no? Hoy en día aceptamos como algo normal la enseñanza del orgullo, ¿no? En las escuelas. Muchos ya lo aceptan así. Muchos no, algunos no, pero muchos ya lo están aceptando, ¿no? Entonces la primera característica que menciona el apóstol Pablo es, en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y este es un hombre centrado, solo en sí mismo y en sus intereses personales, ¿sí? Una palabra común para alguien que se ama a sí mismo y nadie más, alguien que canta y que dice, qué bonito soy, cuánto me quiero, ¿sí? La palabra para alguien que se ama a sí mismo y a nadie más es la palabra narcisista. ¿Ha escuchado hablar de esa palabra, narcisismo? ¿Narcisista? ¿Ha escuchado hablar de esa palabra? Las personas que tienen esta característica pueden tener un aire de superioridad irrazonable y necesitar constantemente la admiración excesiva de los demás, ¿sí? Y todo el tiempo se están viendo en el espejo, hombres y mujeres, ¿sí? También pueden sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Una persona narcisista. Ellos esperan que se les reconozca su superioridad, incluso sin haber logrado nada, ¿sí? Y hacer que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que lo son, ¿sí? Y le voy a dar un ejemplo. En el Instagram, mis hermanos, el Instagram es el paraíso perfecto para un narcisista, el Instagram. Y le voy a decir por qué. Según un estudio reciente en la página web, yo lo encontré en la página web businessinsider.es, es una página española. Las personas narcisistas tienden a seguir a otras personas narcisistas en Instagram. Y se consideran más narcisistas a los usuarios de Instagram que publican selfies y groupies, decía la nota, ¿no? A quienes suben fotos hechas se les considera, porque ellos siempre están tomándose selfies, no están buscando quién les tome fotos, sino que ellos están tomando fotos, ¿no? Y hasta paran la trompa como de pato, ¿no? ¿Los ha visto? ¿No? Y una pose así medio raro, ¿no? Y una así, otra arriba, otra abajo, se toman fotos por todos lados, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque ellos publican fotos de sus avances en salud y deporte. Aquí estoy en el gym, ¿sí o no?
aquí estoy comiendo este plato. Y si usted se ríe es porque usted lo hace, ¿sí o no? Y acá se ríen más fuerte. Hay otra, y luego también buscan más seguidores, los de Instagram, buscan más seguidores, ¿sí o no? Esas son las características, mis hermanos. Usan el Instagram para parecer más cool, ¿sí o no? Pasan un montón de tiempo editando fotos. Ay, no, ahora aquí salí como que no. Y ahí están editando las fotos, ¿no? Que se vean más bonitas. Para subirlas y que todos vean que digan, oh, wow. ¿Sí o no? Suben más selfies y cambian con frecuencia su imagen de perfil. Si usted hace eso, usted es un narcisista. De verdad. Piensan que están geniales en sus fotos de perfil. Oh, en esta salí. Oh, wow. Qué guapo soy. Qué bonita salí. Nadie como yo. Pasan más tiempo en Instagram. A ver, ahorita voy a pasar en cada uno de los lugares que me enseñen su Instagram. No, no es cierto. Y ese amor de sí mismo, mis hermanos, conduce rápidamente al desprecio de Dios. El amarnos a nosotros mismos nos conduce rápidamente a despreciar a Dios. ¿Sí? Se trata de un falso amor a sí mismo, pues la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que el amor a sí mismo debe traducirse en amar igualmente al prójimo. ¿Sí o no? Porque dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí o no? Y la respuesta al narcisismo, mis hermanos, la encontramos en el Evangelio. Su mensaje central tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, vivir bajo el señorío de Jesús. Amén. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos unas selfies y subirlas al Instagram. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Entonces el Evangelio de Jesús, mis hermanos, es para poner en libertad a los cautivos del narcisismo, a los cautivos de ese amor por uno mismo. Amén. Siguiente característica, mis hermanos, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Ávaros. ¿Ha escuchado hablar esa palabra, ávaros? Del griego filarguros, que significa amante de la plata. Eso significa. Es decir, amante del dinero. ¿Sí? La avaricia, mis hermanos, es considerada en la Biblia como idolatría. ¿Cuántos sabían esto? Y que excluye a los hombres del reino de Cristo y de Dios. Mire, vaya rápidamente, dejando un apartado ahí, a Efesios 5:5. Si no lo encuentra rápido, por el tiempo, yo le voy a leer, voy a tratar de ir rápido. Pero si no lo encuentra, después escucha la enseñanza ahí en el tuyo. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿verdad? Dice, o avaro, que es, ¿qué? Idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces la avaricia, mis hermanos, tiene que ver con la acumulación de riquezas por uno mismo o para uno mismo. ¿Sí? El avaro, mis hermanos, solo piensa en su propio bienestar. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y el amor por la acumulación de dinero, de riquezas, de propiedades, y todo esto, mis hermanos, es la raíz de todos los males. Porque dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero la raíz de todos los males, es el amor al dinero. ¿Sí o no?
el cual codiciando algunos se extraviaron, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores por ser ávaros, codiciosos. ¿Sí? Y nuestra sociedad, mis hermanos, está tan dependiente del dinero que nos enloquece la necesidad de conseguirlo a cualquier precio. Hoy en día la sociedad está así, ¿sí o no? Una sociedad que solo vive para acumular riqueza es necia y acabará perdiendo lo que quiere retener sin compartir. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es compartir. Amén. Y Jesús le dijo a un hombre que no sabía qué hacer con la riqueza acumulada en Lucas 12:20. Jesús le dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo lo que tienes? Ahí estás, acumule y acumule y acumule y sabes, nada te vas a llevar. Ni un puño de tierra, ni eso te vas a llevar. Te van a echar la tierra, pero ni eso te van a llevar. ¿Sí? Entonces la avaricia hace que los tiempos, mis hermanos, sean peligrosos. Pero el Evangelio de Jesús nos libra de la avaricia. ¿Cuántos lo dicen que sí? Está escrito, más bienaventurado es dar que recibir. Y el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Característica número 3, mis hermanos, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Vanagloriosos, del griego alazón, que quiere decir jactancioso, también quiere decir fanfarrón, gloria vacía, que está basada solamente en los bienes de este mundo, pero que al mismo tiempo sufren de una profunda pobreza espiritual. ¿Sí? Eso significa vanaglorioso. El apóstol Pablo, mis hermanos, vio que en los días antes del fin habría una generación llena de vanidad. ¿Sí? Desde el siglo XVIII y XIX, mis hermanos, con el despliegue industrial, ¿verdad? Cuando vino la revolución industrial, el hombre ha elevado su nivel de autosuficiencia y vanidad a unos niveles nunca antes vistos. ¿Sí o no? Sí. Hemos llegado, por ejemplo, a la luna. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero el hombre ya ha llegado a la luna. ¿Sí o no? Ha conquistado el ciberespacio. Ha creado la bomba atómica. Y tantos avances de la ciencia que el hombre posmoderno, mis hermanos, tiende a pensar ser dueño de su propio destino. Ya nada más porque hizo esas cosas, porque hubo estos avances, ya se creen su propio Dios. Ellos piensan que son dioses. Mire, yo conocí una persona que decía, mira, soy Dios, porque hacía cualquier cosita, un programa de computadora. Mire, yo casi ya como Dios. ¿Verdad? Pero ¿de dónde? ¿Dios de dónde? ¿Del mundo qué, no? Y así hay muchos que se sienten dioses, ¿sí? Que viven en esa vanidad. Entonces las nuevas generaciones, mis hermanos, nacen con un ego elevado a la máxima potencia. Y su jactancia les impide respetar siquiera a los mayores. ¿Sí? La mayor de las jactancias, mis hermanos, es pensar que el hombre no necesita a Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí o no? Y la jactancia, que es lo mismo la vanagloria, ¿verdad? La jactancia, que es la vanidad, la vanagloria. La jactancia del hombre posmoderno, ¿verdad? Pues le lleva a elevarse por encima de Dios. ¿Sí? Y el sello de la vanagloria, mis hermanos, es inventar otro evangelio, salvarse a sí mismo. Y tal vez esta sea, mis hermanos, una de las razones por las que sea tan difícil aceptar al verdadero y único evangelio en la actualidad, en la sociedad occidental. Es bien rechazado, mis hermanos. No sé, los que les platiqué, el miércoles les platiqué, hermanos, de David Lean. Es David Lean, es un evangelista norteamericano, no, canadiense, morenito él, no sé si lo conocen, que anda predicando por todo el mundo de habla inglesa.
y ahorita anda en Australia, creo. Y vienen y lo atacan. ¿Sí? No quieren saber, la gente, la sociedad, no quieren saber nada de Dios, se sienten autosuficientes. ¿Sí? La revelación del Evangelio, mis hermanos, que recibió el apóstol Pablo, dice en Efesios 2:8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don, es decir, un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, mis hermanos, es un regalo de Dios. Nadie puede obtener la salvación por sus propios méritos. Ni así tú hayas inventado la bomba atómica, eso no te salva. ¿Sí o no? Así te sepas la Biblia de la a la Z, eso no te salva. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos salva, mis hermanos? La fe en Jesucristo. Y está escrito también en 1 Corintios 1:31, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y la buena nueva nos libra de la vanidad y la arrogancia, mis hermanos, que tanto ensucia al hombre en su imagen y semejanza a Dios. ¿Sí? Siguiente característica, mis hermanos, soberbios, del griego huperefanos, que significa altaneros, amigos de aparecer por encima de los demás, y podríamos decir que la soberbia es el estado siguiente a la jactancia. Primero es la jactancia y luego sigue la soberbia. ¿Sí? Es un proceso, mis hermanos, degenerativo del alma humana hacia la rebelión. ¿Sí? Comienza con amarse a sí mismo más que cualquier otro. Continúa con la idolatría de la avaricia por acumular. Luego se levanta la jactancia del superhombre que ha conseguido tener bienes materiales, poder o dominio sobre los demás, y se eleva con soberbia y acaba en rebelión contra Dios. ¿Cómo va la decadencia? ¿Se fija? ¿Se le hace algo similar a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad? Y fue el proceso, mis hermanos, de la soberbia, fue el proceso que vivió Lucifer después de ser creado y puesto para dirigir la alabanza en los cielos, ¿sí o no? Porque él quiso ser semejante a Dios, elevarse hasta el trono y ocupar el lugar de Dios. ¿Sí? Porque dice en las escrituras que él era un ángel hermoso. ¿Sí? Y yo me imagino que se vio en los mares de cristal de ahí del cielo, dijo, wow, qué bello soy. Y sí dice la escritura eso. Y dijo, no, yo puedo ser igual a Dios. Subiré e iré y tomaré. Y empezó a maquinar, ¿verdad? Se encontró maldad en él. Entonces el proceso, mis hermanos, que ha seguido el movimiento humanista tan de moda en nuestros días, su doctrina es la siguiente, del movimiento humanista. Ellos dicen, ni Estado, o sea, el gobierno, ni Estado, ni religión, ni Dios por encima del hombre. Y luego firma el Partido Humanista. ¿Sí ha escuchado eso o no? El Partido Humanista. La soberbia, mis hermanos, no acepta el lugar asignado y quiere ocupar el de otros. ¿Sí? Ah, no, ¿por qué aquí atrás? No, yo quiero adelante. O algunos dicen, no, adelante no, mejor atrás, porque adelante están duros las pedradas. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, la soberbia no acepta el lugar asignado, quiere ocupar el lugar de otros. Y muchos predicadores de hoy en día, mis hermanos, están tan deseosos de triunfar que han cambiado el temor de Dios por la presunción y la soberbia. La soberbia no le da gracias a Dios, mis hermanos. La soberbia, alguien que es soberbio no le da gracias a Dios, ¿sí? Por los bienes que recibió. Y se hace vana en sus razonamientos y es necio en su corazón, ¿sí? Su corazón está entenebrecido, ¿sí? Por tanto, el Señor los entrega la impureza a pasiones degradantes, a una mente depravada, para que hagan cosas que no convienen. Eso viene en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Se lo dejo de tarea para que usted lo estudie. Entonces el Evangelio, mis hermanos, muestra que los que son de Dios son atraídos por Él a Jesús. ¿Sí o no? Y la mayor atracción, mis hermanos, que ha conocido la humanidad es la cruz de Cristo, levantada en el monte Calvario. Amén. La soberbia humana, mis hermanos, ha sido vencida
por la humillación del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 2, 5 al 11, yo se lo parafraseo. Se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, se humilló como hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, mis hermanos, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y podamos confesar para salvación que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Siguiente característica, mis hermanos. ¿Qué dice ahí? Blasfemos, del griego blapto, que significa herir, hacer daño. También quiere decir difamatorio, es difamar, es calumnioso contra el hombre o impío contra Dios. Es decir, que hablan mal de otros. Un blasfemo es alguien que habla mal de otros, divulgan sus defectos o calumnian, lo cual es mucho peor. ¿Sí? La blasfemia, mis hermanos, es una injuria que se hace a la divinidad. ¿Sí? Va dirigida especialmente hacia lo sagrado. Es la falta de respeto por las creencias religiosas de otras personas. Y le voy a poner un ejemplo fácil. A veces nosotros, cuando estamos recién convertidos y queremos ir y compartirles el amor de Cristo, entre comillas, vamos con nuestros parientes y les decimos: esa imagen que tienes ahí es del diablo, quítala de ahí. O sea, nos falta sabiduría, ¿sí o no? Y no respetamos su creencia. Tenemos que ser respetuosos de lo que creen. Ya con el tiempo, nosotros tenemos que darles testimonio, hablarles de la palabra, mostrarles el amor de Cristo, y ellos, miren, solitos. Eso pasó con mi suegra. Y recuerdo que tenía en las escaleras porque la casa de ella era de 2 plantas, y en las escaleras había una crucesota. Entonces, cuando ellos supieron del amor de Cristo y que Cristo los salvó y que ellos comprendieron y entendieron, nosotros no le dijimos que la quitara, pero cuando ellos entendieron eso, ellos solitos la quitaron. ¿Y ahora qué hago con esa? Pues pídale dirección al Señor, ¿no? Y no sé si la regaló, no sé qué le hizo, pero la quitó. Entonces usted tiene que ser respetuoso, ¿sí o no? Entonces nuestra sociedad, mis hermanos, que presume de ser tolerante y respetuosa, legisla y promueve todo tipo de iniciativas para extirpar de la sociedad la dimensión trascendente de la vida, ¿sí? Y una y otra vez vemos cómo se blasfema de Dios, se blasfema de la Biblia, el culto y la adoración, ¿sí o no? El otro día estaban entrevistando en una radio de Panamá, estaban entrevistando a un cristiano, pero entre ese panel había uno que es homosexual, y él decía que él podía ser pastor, y el otro le decía: puedes ser pastor, pero así no, primero te tienes que arrepentir y primero tienes que ser transformado. Pero yo creo en un Dios de amor. O sea, empiezan a blasfemar, ¿no? Entonces, todo esto, mis hermanos, es lo que tenemos que ver, ¿no? Y luego ellos le exaltan, ¿verdad?, la magia, el paganismo, la hechicería, el ocultismo y todo tipo de obras de la carne, ¿verdad? Son elevadas con más aceptación y respeto, más que las cosas de Dios. ¿Se ha fijado en eso? Entonces, en nuestros días, mis hermanos, están cargados de una libertad mal entendida. La blasfemia es la manifestación del hombre sin temor de Dios, ¿sí? Y esta falta nos conduce a la necedad, mis hermanos. La ignorancia se vuelve muy atrevida y no sabe que atrae ruina hacia sí mismo. Siempre están blasfemando de Dios. Amén. Entonces todos, mis hermanos, hemos participado de algún tipo de necedad. Nosotros de alguna manera. Todos de alguna manera hemos blasfemado en algún momento por ignorancia, ¿sí o no? Yo sí, mis hermanos. Yo me recuerdo cuando según yo era ateo, ¿no? Yo tocaba en un grupo de rock, ya les he platicado, y bueno, pues yo era bien ateo y era bien rebelde, ¿no? Un rebelde sin causa, bueno, más bien con causa.
Y me acuerdo una vez que no llegué a dormir a casa. Pues yo era adolescente, mis hermanos. Bueno, tenía 18 años, ya estaba en la preparatoria, en la high school. Y no llegué a dormir en la casa y mi madre empezó ¿cómo se dice? A exhortar, ¿no? Y no, que deberías de buscar de Dios y que deberías de ir a misa. Y me empezó a decir, ¿no? Y yo le dije, ¿qué? ¿Dios? Dios no existe. Sí, que no sé qué. Y tenía una cruz, me acuerdo, y que la agarro. Le dije, ¿sabes qué? Aquí está tu Dios. Y ¡pras! Que se lo rompo en los pies. En serio. Pero después el Señor me agarró también y me hizo, ¡pras! Órale. Y ahí aquí estoy. Entonces, nos convertimos en blasfemos por ignorancia. Nosotros hemos blasfemado en contra de Dios en ignorancia. Mismo Pablo lo reconoció. En 1 Timoteo 1:13, Pablo dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Si Pablo fue blasfemo, ¿quién dice que nosotros no? Sí. Entonces el Evangelio de Dios, mis hermanos, nos dice que 1 Corintios 6:11 nos dice: y esto eran algunos, no se hagan, no os hagáis, dicen, no. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente característica, mis hermanos: desobedientes a los padres. La palabra griega para definir desobedientes es la palabra apeides, que significa impersuadible, que no lo puedes persuadir, contumaz, rebelde, sin respeto ni sumisión. El apóstol Pablo, mis hermanos, que vivió en una sociedad judía y romana, donde la figura del padre era prácticamente reverenciada, una sociedad patriarcal, pudo percibir por el Espíritu Santo, mis hermanos, que vendría un tiempo cuando los hijos se volverían contra la autoridad de los padres. ¿Estoy en desobedientes a los padres? Estoy en esa, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, es una de las señales más estremecedoras de nuestra generación. Sí. Para mí mismo resulta difícil comprender el cambio que ha dado nuestro propio país en este asunto. ¿Sí o no? Los hijos se rebelan a los padres. Y hay de aquellos padres que se atrevan a darles disciplina a sus hijos, porque le llaman a la policía y la policía, en vez de darle corrección a los hijos, se llevan a los papás a la cárcel. ¿Sí o no? Eso sucede en esta nación. Yo creo que en otras también ya empezó. Pero aquí, mis hermanos, es más, hasta hay memes donde dicen papás de Estados Unidos y los niños y los hijos diciéndoles de todas las cosas a los papás, y los papás como si nada. Y luego los niños de papás mexicanos y los niños empiezan a rezongar y todo, y el papá le tira, ¡pum!, casi le vuela los dientes, ¿no? A mí no me hables así, muchacho. Eso lo haces aquí, ¿y qué crees que te va a pasar? Por eso los hijos dicen: sí, a ver, atrévete a corregirme, le voy a hablar a la policía. Es más, hasta he escuchado, no sé si sea verdad, que hasta los hijos pueden divorciarse de los padres. ¿Sí sabía eso o no? Yo escuché eso. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Bueno, yo he escuchado que los hijos, ellos si quieren pueden hacer un juicio y pueden divorciarse de sus padres. ¿Y cuántos saben que, por ejemplo, la cantante de pop Britney Spears se divorció de sus padres? Porque tenía un padre que no la dejaba hacer, que no la dejaba vivir la vida loca, y se divorció de sus padres. ¿Sí supo de ese caso o no? ¿No? Hay que escuchar más las noticias. Entonces los hijos, mis hermanos, se enseñorean de los padres. No solo no obedecen, mis hermanos, sino que imponen sus criterios de forma vergonzosa en muchos casos. Y hemos permitido, mis hermanos, mediante leyes impías, como las que hay en esta nación y en este estado, no les sé si vienen y me detienen, ni modo.
Que las autoridades de la familia y los colegios, mis hermanos, sean pues menospreciadas, que no sean respetadas. Hoy en día los jóvenes se ponen al brinco con los maestros. Ya no respetan la autoridad de los maestros. Si no respetan la autoridad de los padres, mucho menos de los maestros. ¿Usted qué? Usted ni es mi papá. ¿Usted quién es para decirme? Yo aquí hago lo que yo quiera. Y a ver, hágale como quiera. Y se ponen al brinco. Y eso también ya sucede en México, mis hermanos. ¿Sí? Los hijos golpean a sus padres, los menosprecian, incluso siendo niños. No aceptan la disciplina más elemental y tienen atemorizados a muchos progenitores que aceptan con impotencia la nueva situación. No, está bien. No, es que no le puedo hacer nada. Es que si lo corrijo, no, es que le va a afectar en su mentalidad. Se va a volver loco. No, hay que darles disciplina. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y mire, parece ciencia ficción en algunos casos, ¿no? Pero niños y jovencitos sin respeto por las personas mayores se encaran a cualquiera que pretenda ponerles un poco de orden en sus ofensas. Mire, si hay hombres mayores que ven a muchachitos haciendo desorden, no se van a dejar. Hey, ¿sabes qué? Tranquilos, mira, hay personas, hay señoras, hay niños. ¿Qué? ¿Y usted qué? ¿A usted qué le interesa? ¿Sí han visto a esos jovencitos que se ponen al tú por tú? Entonces la obediencia a los padres, mis hermanos, es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos lo saben? Para que la vida sea larga y cumpla su propósito. Sin embargo, hoy vemos con dolor, mis hermanos, que muchos jóvenes mueren antes de tiempo en accidentes de tráfico. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no obedecen a sus padres. Hijo, no manejes así. Oye, tranquilo, vas muy recio. No pasa nada. ¿Sí? También mueren por el efecto de las drogas, por la delincuencia o por entregarse a los placeres sexuales antes de tiempo, contrayendo enfermedades venéreas como el SIDA, la sífilis, entre otras enfermedades. Embarazos no deseados que conllevan el desprecio de la vida de los infantes. Supo el caso de una jovencita aquí en los Estados Unidos que acababa de cumplir 18 años y que la mamá no sabía que su hija estaba embarazada y dijo que se sentía mal, la llevó a un hospital y aprovechó que no había nadie y fue al baño y tiró al bebé muerto. O lo tiró y ahí se murió, más bien. ¿Sí supo de ese caso? Entonces los doctores se dieron cuenta, porque llegó la intendencia, la limpieza, y se dieron cuenta y hablaron con la mamá. Le dijo, ¿sabe qué? Su hija hizo tal y tal cosa. Y la mamá preocupada porque pues era cárcel. Y sí, la agarraron y la metieron a la cárcel. ¿Se fija? Y todo por la desobediencia, mis hermanos. La desobediencia a los padres jóvenes y todos los que tenemos padres, porque todos tenemos padres, trae maldición y muerte a una nación. ¿Cuántos lo saben? Pero el Evangelio dice, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. La respuesta a una sociedad en decadencia, mis hermanos, es el mensaje de la verdad del Evangelio. Y hay esperanza, mis hermanos, en el arrepentimiento y la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente característica. ¿En qué versículo vamos? Sí. Siguiente característica, ingratos. ¿Sí? Del griego ajaristos, que significa desagradecido, sin apreciar las muchas cosas o las muchas cosas buenas que sus padres hicieron por ellos y sufridos por sus cuidados. Y a ver, ¿cuántos saben, padres, que cuesta mucho trabajo conseguir las cosas? ¿Sí o no? Y con muchos trabajos y esfuerzos le compras un par de tenis a tus hijos. Y en el momento que los compras, los zapatos nuevos que te costaron más de $100, porque bueno, hay zapatos, ya no quieren de los baratitos, ¿no? De los que vas allí al Burlington, al Rose de $20, $15. Bueno, ya no cuestan así, ya cuestan 30, ¿no?
Pero no quieren de esos. No, de los que traen todos mis compañeros, de los de a 100, de los de a $200. Y ok, tú haces el esfuerzo, se los compras, y en el mismo rato que se los compras, ¿qué es lo que hacen? Van y juegan fútbol. Y tú, oye, te los acabo de comprar, ¿qué no valoras? Ay, hombre, ¿sí o no? No valoran. Y todavía más allá, haces un esfuerzo, el joven crece, va a la universidad, o en el high school, o el college, y haces un esfuerzo y le compras un auto para que pueda trasladarse, porque ¿cuántos saben que se necesita un vehículo para poderse trasladar a la escuela? Cuando los padres pues no tienen tiempo para llevarlos. Pero pasan, pero como bólidos, ¿no? Se sienten como Rápido y Furioso 25, ¿en cuál va ya? ¿La 30? ¿Cuál va? Se siente como Rápido y Furioso, ¿no? Que al cabo que el carro está a nombre de mi papá, y si me multan, pues a mi papá lo llevan a la cárcel. Él es el responsable, ¿sí o no? Entonces son ingratos, ¿sí? Estamos en una sociedad no agradecida, mis hermanos, que desprecia el esfuerzo de las generaciones anteriores también. Las nuevas generaciones han despreciado lo que otras generaciones de esta nación hicieron. Ya lo desprecian, no les interesa. Sí, gente desagradecida. Son despilfarradores, ¿verdad? ¿Cuántos saben el ejemplo que Lucas 17, 11 al 19 de los 10 leprosos? 10 fueron sanados, pero solo uno regresó agradecido. ¿Sí? Y esa es la misma actitud de muchos hoy en día. Consiguen lo que quieren de parte de Dios, Dios los sana y ya se van, se olvidan de Dios, son malagradecidos con Dios. ¿Sí? Por eso la exhortación del salmista en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos de olvidarnos de los beneficios que el Señor nos da. Debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente característica: impíos, del griego asebeia, que significa maldad, perversidad, irreligiosos, sin credos, agnósticos o ateos. Eso significa impíos. ¿Sí? Y Pablo escribe que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?, decía Pablo. No, en ninguna manera. Es que sobreabunda la gracia. Cuando pecamos sobreabunda la gracia. No se equivoquen. No. Si eres nacido de nuevo y el Señor ya te rescató, pues lo primero que tú haces es llevar una vida de santidad, de consagración. ¿Sí o no? Entonces, nuestra sociedad actual, mis hermanos, se caracteriza por la falta de respeto a las autoridades, a los padres, a los maestros, a las leyes humanas y por supuesto a la ley de Dios. Amén. Versículo 3. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Imagínense, son 19 características, mis hermanos. Pero no nos vamos a ir hasta que terminemos todas, como a la 1 de la mañana. No es cierto. Versículo 3 dice: sin afecto natural. Si no terminamos, mis hermanos, vamos a hacer la parte 2, ¿sí? Sin afecto natural, es decir, sin amor. O sea, es decir, no tienen corazón, ni para sus padres, ni para sus hijos, ni para sus amigos. ¿Qué es el afecto natural, mis hermanos? El afecto natural, por ejemplo, es el amor a Dios
y al prójimo, ¿verdad? Y ese amor lo hemos sustituido, mis hermanos, por el amor, por ejemplo, a los animales, al deporte, a la ciencia, a la tecnología, al trabajo, al dinero, ¿verdad? Hemos sustituido ese amor. Es más, hoy en día las nuevas generaciones no quieren tener hijos, prefieren tener perrijos. ¿Ha visto a esas personas que van en carriolas y dicen, a ver, déjame ver tu bebé? Ay, dices, ay, ¿es ese bebé? ¿Sí los ha visto o no? Los llevan en carriolas, hasta en la bicicleta. O sea, tienen perrijos, mis hermanos. Oye, ¿y para cuándo los hijos? No, hijos no. No. Un perrito nada más. O sea, han sustituido ese amor, mis hermanos, el afecto natural. ¿Sí me explico? Entonces, perder el afecto natural, mis hermanos, es perder toda sensibilidad humana, porque se pierde la del afecto natural, ¿sí? Entonces, la fuente del afecto y el amor, ¿quién es? Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, mis hermanos, el pecado ha deformado esa imagen, ¿sí? Entonces el Evangelio dice que Dios es amor y lo ha derramado por su Espíritu sobre cada uno de sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Siguiente característica, mis hermanos, implacables. Del griego aspondos, que significa sin tregua. No se atienen a ninguna conciliación y son sin misericordia. Eso significa implacable. Sin misericordia, sin tregua. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, de un hombre implacable, estamos identificando a esa persona con un carácter violento, pero en extremo, ¿sí? La vida humana, mis hermanos, no tiene ningún valor para las personas con este tipo de carácter. En muchos colegios podemos encontrar a jovencitos siendo implacables en su acoso a otros compañeros por el simple placer de verles sufrir, mis hermanos. Es decir, les hacen bullying. ¿Cuántos de aquí, mire, de verdad, se lo digo, no es bueno? Yo era de los que hacían bullying, mis hermanos. Yo era bullying, yo hacía bullying a los chavillos. Pero ¿sabe que hasta cuándo se acaba ese bullying? Hasta que el débil dice, ya hasta aquí, y se revela. No se me puso el brinco uno y me calmé. ¿Por qué? Porque pues era toda la primaria, estábamos en la primaria. Entonces ya cuando estábamos en sexto, pues él creció más que yo. Ya estaba más grande que yo. Entonces ahí ya me tuve que someter yo. Ahora yo era el bulleado, mis hermanos. No, es eso que no, fíjense. Pero todo depende de los corazones. Yo estaba escuchando, era un niño, ¿no? Un niño que llegó a la puerta de un domicilio, un vecindario. Y ya ven cómo son a veces los norteamericanos, que son 100% norteamericanos, son muy sociables entre ellos. Y sobre todo, mire, los que están mezclados con latinos no son tan sociables por algunas razones, que todos sabemos por qué. Nosotros los hemos hecho así. Nosotros los latinos los hemos hecho así a los norteamericanos, ariscos. Pero donde hay norteamericanos, comunidad de puros norteamericanos, entre ellos conviven bien, o sea, aunque no se conozcan, se saludan y hasta se invitan y hasta se llevan, oh, te traje esto, un pastel, y se dan la bienvenida cuando es un nuevo vecino, ¿sí o no? Bueno, yo lo que más o menos investigué, pero este niño llegó a un domicilio y ya ven que hoy en día se usa el Ring, ¿no? Donde timbras y ya te sale la imagen y ya lo estás viendo por una cámara y puedes hablar desde donde estés, por tu teléfono puedes hablar con la persona, ¿no? Y el niño estaba diciendo, oye, no, pues yo vengo a preguntar a ver si usted tiene hijos. No, ¿sabes qué? No tengo hijos. Hijos dijo la edad, ¿no? Entre 11 y 12 años. Es que yo, pues, me gustaría tener nuevos amigos. Le dice, no, pero ¿sabes qué? Es que yo no tengo hijos pequeños, yo solamente tengo hijos pequeños. Pero hay un vecino aquí a 2 casas, dice el que le estaba, que hay niños de esa edad.
Dice, ¿de dónde? ¿De acá o de acá? ¿Verdad? Le dice. ¿Del donde apuntaste primero? Ah, ¿de acá? Sí. Ah, no, esos eran mis amigos, pero ya no. Porque es que me hacen bullying. Y me siguen haciendo bullying. Y andaba buscando nuevos amigos. ¿Verdad? Le dice, oh, lo lamento por eso, le dice el señor que le estaba platicando con él. Le dice, pero ¿sí tienes hijos? Sí, tengo hijos pequeños, uno de 2 años. Ah, y se emociona, ¿no? Ya ven cómo son expresivos los norteamericanos con su inglés, ¿no? Que es muy spiceful, ¿cómo le dicen? Le ponen mucha emoción, ¿no? Al inglés, como ellos hablan. ¿Sí se dice así? ¿Spiceful? Sí, ¿verdad? Estoy aprendiendo inglés, hermanos. Y dice, oh, qué bien, yo tengo una hermanita de 2 años y esa edad hacen unas cosas tan chistosas y tan curiosas. Y empezó a platicar. Lo que quería el niño era platicar, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Y hoy me di cuenta que ese niño tenía soledad en su corazón. ¿Y cuántos niños aquí en los Estados Unidos son dejados por los padres solos? Los dejan mucho tiempo solos porque se tienen que ir a trabajar ambos. Y los niños lo que quieren es, quiero ir a la escuela ya. No les gustan las vacaciones porque están solos. Y ellos ya quieren regresar a la escuela porque en la escuela ahí sí pueden convivir. Y muchos de nosotros, mis hermanos, nos hemos contagiado de esa misma situación que sucede en muchas de las sociedades de esta nación y de otras naciones ya. Pero dejamos a los hijos solos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, las personas que son implacables, pues ellos no tienen valor por otras personas, se deleitan en hacer sufrir a otros, les hacen bullying, ¿sí? Entonces el mensaje de la cruz, mis hermanos, quebranta la maldad y el pecado del hombre, ¿sí o no? Y le devuelve la humanidad con la simiente eterna. El evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvar a los hombres de sí mismos, ¿sí o no? De su propia iniquidad, trasladándolos, mis hermanos, del reino de su amado, de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Sí? ¿Y cuántos oran que venga el Señor ya por su pueblo? Ya es mi oración, mis hermanos. Yo he estado orando porque he estado viendo muchas cosas que digo, wow, o sea, cómo ha decaído. Y le voy a continuar la próxima semana, mis hermanos. Nos vamos a quedar en calumniadores. Pero cómo ha decaído la sociedad, cómo ha decaído el amor, cómo se ha enfriado el amor por la humanidad, por nuestros semejantes. Y estamos, mis hermanos, en una decadencia. Y vamos en una decadencia. Yo cuando vi a ese niño que les platico, sentí mucha misericordia. Y lo primero que hice, bueno, pues uno que puede hacer, ¿no? Pues lo que puedes hacer nada más es orar por esas personas. ¿Sí o no? Es con ser condescendiente con ellos, misericordioso. Es orar por esas personas. Porque pues uno no puede cambiar el mundo, pero podemos aportar. Como dijo Pedro y Juan cuando se encontraron con el cojo de ahí del templo de la Hermosa, que les pedía limosna. Y Pedro y Juan tuvieron misericordia de ese hombre necesitado. Querían ayudarlo. Económicamente pues no podían. Porque ¿qué fue lo que hicieron? Oro y plata no tenemos, pero de lo que tenemos te damos. Y comenzaron a orar por ese hombre, por su sanidad, por la necesidad que realmente él tenía. Y no solamente recibió su sanidad, recibió también la salvación. Y dice que se levantó este hombre y entró al templo exaltando, brincando y alabando al Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos, por una sociedad
que está decayendo. Tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor y orar por esas personas. ¿Cuántos lo van a hacer? Vamos a dejarle aquí y vamos a continuar la próxima semana con la parte 2, mis hermanos. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias a ti porque tú en tu palabra nos enseñas que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos ante una sociedad que ha decaído. Esas nuevas generaciones no tienen temor de ti. Pero la culpa muchas de las veces las tenemos los padres porque no les hemos enseñado. No les hemos dedicado el tiempo a nuestros hijos para instruirles, para redarguirles, para corregirles conforme a tus escrituras. Porque para eso son las escrituras, Señor. Para exhortar, para redarguir, para corregir. Y es responsabilidad de nosotros los padres hacia nuestros hijos enseñarles los principios que vienen en tu palabra. Pero nosotros nos hemos desviado también porque preferimos trabajar, preferimos tener un buen carro, una buena casa. ¿A cambio de qué? De cosas que no son eternas. Y las vidas de nuestros hijos, de nuestra familia, destruidas, todo por el afán. Y hemos estado criando, no nosotros, sino que las redes sociales, la televisión, el celular, se ha encargado de darle educación a nuestros hijos. Y por eso las generaciones actuales están cada vez peor, porque no conocen los principios morales, los valores que vienen infundados por nosotros los padres hacia los hijos. Por eso, Señor, queremos pedirte a ti perdón hoy en esta noche si no hemos hecho lo que tenemos que hacer, si hemos descuidado lo más importante, que es lo más valioso y lo que es eterno, que son las almas de nuestros hijos. Pero a partir de hoy, Señor, yo tomaré cuidado y enseñaré a mis hijos conforme a las escrituras, para formar nuevas generaciones que te busquen en espíritu y en verdad a ti, Señor, que te adoren y que puedan enfrentar también las dificultades que este mundo nos ofrece, y que ellos puedan defenderse y no puedan ser arrancados o llevados más bien a los brazos de este mundo, porque a eso vino el enemigo, a matar las ilusiones, a matar las generaciones, a matar a los niños, a los jóvenes en sus almas, en sus vidas, en sus relaciones con sus padres, a robar los sueños que cada uno tiene, y a destruir las sociedades, los países, los pueblos que no se someten a Dios. Perdónanos, Señor, y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén.